Miguel Torres, he precisado algunas observaciones y necesito dejarlas asentadas. No las voy a pasar por alto. Yo respeto mucho ese criterio y el de la mayoría, obviamente es democracia, hay que respetarlo, pero esto tampoco puede enervar que dé mi punto de vista. Simplemente estoy señalando eso. Ya entrando al fondo del asunto, señora presidenta, en el tema de las conclusiones, ¿no? Se aduce, especialmente en el punto 3, que el presidente de la República puede ser investigado por hechos anteriores. Y esto es sumamente peligroso y delicado, señora presidenta. El artículo 117 de la Constitución señala de manera textual, ¿no? El presidente de la República solo puede ser acusado, y ahí me quedo. Para que una persona pueda ser acusada, obviamente tiene que ser investigada. O sea, no puede haber acusación si no hay investigación, ¿correcto? Y es necesario esta precisión, porque entiendo que en esta opinión consultiva un poco que se están forzando los términos. Fíjese, el artículo 99 de la Constitución, con precisión, y se lo voy a leer en lo que respecta al antejuicio, dice, ¿no? Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso. Es decir, acusar, previamente entiendo que ha habido una investigación. El reglamento también, en el artículo 89 del Congreso, señala, respecto al antejuicio, quiénes pueden ser denunciantes, quiénes califican la denuncia, quién realiza la investigación, y finalmente nos dice que el informe final puede concluir con la acusación del investigado. Es decir, acusación, investigación. Hay que separar los conceptos. Y es necesario precisarlos porque esto puede generar algún nivel de confusión. Ahora, entonces, solo el presidente de la República puede ser acusado si es investigado. ¿Correcto? O sea, no hay acusación si no hay investigación. Así de claro. Y solo corresponde investigarlo por las materias señaladas en el artículo 117 de la Constitución. El artículo 117 de la Constitución habla de 4 materias bajo las cuales puede ser acusado. En buen castellano, 4 materias bajo las cuales puede ser investigado. Hoy se nos está diciendo no, que el presidente de la República puede ser investigado inclusive por hechos anteriores a su mandato. Entonces, otro aspecto, el que no puede, un aderezo jurídico, el que no puede lo más, no puede lo menos. Si la comisión no puede obligar al presidente a comparecer en condición de acusado o investigado, menos puede obligarlo a comparecer en condición de testigo. Parecería una grave contradicción. O sea, no puedo acusarte, pero sí puedo investigarte. El otro aspecto, presidenta, si interpretamos el artículo 97 de que el presidente está obligado a comparecer como testigo, entonces operan los apremios, ¿no? El 97 de la Constitución se señala con mucha claridad en la parte final, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Es decir, si el presidente está obligado a acudir a una comisión investigadora como testigo, obviamente estarían habilitados todos los apremios, tal igual como lo señala el procedimiento judicial. Y yo no creo que estemos en la condición de disponer apremio alguno para la máxima autoridad del país, que es el presidente de la República. Otro aspecto, presidenta, es que en la conclusión 2 se señala de que si el presidente es renuente a concurrir a una convocatoria que pudiera ser una comisión investigadora, sería pasible de una infracción constitucional cuyas responsabilidades tendrían que investigarse y sancionarse una vez culminado su mandato. O sea, coherencia cronológica, pero también un vacío normativo, porque así como se cita de reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha reiterado de que el Parlamento le corresponde definir, tipificar qué se entiende por infracción constitucional, y no lo tenemos claro. Y a pesar de esa invocación, inclusive hay una serie de sentencias exhortativas que la propia presidenta anterior nos hizo llegar a los parlamentarios miembros de esta comisión. Hay una de ellas consideraba de que el Parlamento le correspondería dar prioridad para poder definir de mejor manera lo que se entiende por infracción constitucional. El otro aspecto, presidenta, es que ya en febrero del año 2000, de este mismo año, efectivamente, de este mismo año, ya dimos una opinión consultiva. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Creo que no se está entendiendo la posición de la consulta a la Comisión de Constitución. El presidente de la República es una persona electa por el pueblo y es intocable y estamos de acuerdo con eso. Pero el presidente de la República representa a la nación, es el líder de un país que lo hemos elegido democráticamente. Pero además debe ser como líder la persona que tiene que esclarecer los hechos del pasado. No puede quedar en impunidad absolutamente, está siendo invitado simplemente para que esclarezca hechos del pasado
cuando él fue ministro de Economía, cuando era jefe de Proinversión, cuando él convoca al tema de la licitación para el tema de IRSA, cuando se le pide al estudio Monroe que mande un informe entre la 1 y 10 y 20 para 2, se hizo, se redactó y se trajo en la velocidad del rayo, porque ni con un dron es tan rápido el mensaje. Y creo que cuando el presidente se niega a venir a declarar a la Comisión de Lavajato, creo que comete un error garrafal. Él viene como una persona invitada para que esclarezca la oportunidad para hacerlo. Y por cuestiones de ética, y usted sabe cómo opinamos de la ética. La ética no se escribe, la ética no tiene tinta, no tiene papel, está por encima de la jurisprudencia. Y como jefe del Estado tiene la obligación. Si el jefe del Estado, que pone el día, la hora y el lugar para hacer sus declaraciones, sus descargos, ve que la comisión o algún miembro de la comisión lo maltrata, lo ningunea o le falta respeto, está en todo el derecho del presidente a retirarse. Porque ni él ni nadie tiene por qué soportar ninguna mala crianza. Pero eso no recibir y mandar respuestas de un cuestionario que no se le ha entregado y que no tiene capacidad de preguntar y repreguntar, porque además hay la mala costumbre, cuando viene un invitado con su abogado, quieren que el abogado responda todo. Y la persona que está invitada es la persona señalada. El abogado viene para orientar y para responder a un tema técnico. Por lo tanto, creo que ustedes, a través de la mesa, como bancada oficialista, y acá lo dice muy claramente el artículo 110, página 68 de la Constitución, el presidente de la República es el jefe del Estado y significa la nación. Para ser el jefe presidente de la República se requiere el peor nacimiento y toda la historia de ahí representa a la nación. Y creo que eso no significa que el señor presidente de la República, él o cualquiera, no venía claro. Yo recuerdo cuando el señor Toledo estaba en la presidencia, creo que Velázquez, que es quien presenta acá, presidente de la Comisión y fueron a Palacio de Gobierno. Y todos han venido acá por el Congreso, todos los presidentes han pasado por el Congreso, todos. Entonces, me parece no pertinente, me parece impertinente, me parece fuera de contexto, fuera de lugar, la posición que ustedes, y con eso termino, de recomendar al presidente que venga a hacer su descargo como corresponde. Es intocable, no tiene por qué soportar malas crianzas, pero está obligado moralmente a venir a hacer sus declaraciones y a hacer los descargos que corresponde. Gracias, presidente, gracias, congresista. Puede continuar, congresista Ceballos. Y me quedo con esto último. El presidente está obligado moralmente a concurrir cuando sea convocado. Es que esta comisión no ha sido convocada para ver cuestiones morales o éticas. A esta comisión se le está sometiendo una consulta jurídica especializada en materia constitucional. Aquí no se trata de una respuesta subjetiva o política. Aquí el tema de lo que se trata es buscar la mejor interpretación jurídica constitucional. Creo que estamos un poco malentendiendo las preguntas y menos aún entendiendo las absoluciones que se han hecho respectivamente por esta comisión. Para continuar, presidenta, yo indicaba de que en febrero de este año esta comisión, que usted no presidía, emitió también una opinión consultiva. Y en aquel entonces, de manera textual, presidenta, voy a hacer referencia en la conclusión, una dice, ¿no? Están exceptuados de concurrir a una comisión investigadora el presidente de la República, en tanto que solo procede investigarlo y acusarlo cuando medien los supuestos del 117 de la Constitución y los congresistas en la aplicación del 93, ¿correcto? Así lo dice la opinión. Sí. Solamente para que todos lo tengamos claro, y lo dije en la parte introductoria, esa opinión del expresidente de la Comisión de Constitución, nuestro colega, el congresista Miguel Ángel Torres, está circunscrita exclusivamente al mandato del presidente Pedro Pablo Kuczynski. No se refiere a hechos anteriores, la hemos leído y también reiterar que esta opinión no es una opinión elaborada por Úrsula Letona. Es una opinión que se ha hecho con los expertos del servicio parlamentario y con los asesores de la Comisión de Constitución, que tienen una vasta experiencia en el tema y que incluso se han revisado sentencias del Tribunal Constitucional. Era lo único que quería agregar. Presidenta, gracias. Y la entiendo perfectamente, porque he leído la opinión consultiva y así lo reseña. Pero eso, con la argumentación que usted de manera verbal está dando ahora, ahonda mi preocupación. ¿Por qué? Porque acá tengo la opinión consultiva y la he revisado también, y en ninguna cápite, línea, párrafo, como queramos denominarle, se encuentra una explicación de que esta opinión consultiva está ceñida a un contexto especial. Solamente en la nueva opinión consultiva es que se dice que la anterior opinión consultiva para nada estaba dirigida a casos anteriores al mandato del presidente. O sea, una opinión consultiva actual rectifica la opinión consultiva pasada. Entonces, permítame, tengo creo que legítimo derecho desde un ángulo político, porque ese es nuestro trabajo también, permítame de alguna manera conjeturar. O sea, pareciera ser que esta opinión consultiva obedece más a una cuestión de coyuntura política, más no interpretación genuina y objetiva
que tiene que plasmarse en una opinión consultiva. Porque una opinión consultiva no se agota en el caso Lavallato. Una opinión consultiva, obviamente... Congresista Torres le está pidiendo una interrupción. Una opinión consultiva pretende cierta permanencia y perdurabilidad en el tiempo, para que se ciña como regla de juego para futuras comisiones investigadoras. En este caso, en la respuesta que se está dando a través de esta comisión consultiva, opinión consultiva, perdón, Presidenta, se está generando un equivocado precedente. Congresista Torres. Gracias, congresista Ceballos. Gracias, Presidenta. Solamente unas precisiones, porque yo lo escuché ya en reiteradas oportunidades y de varios congresistas. Solemos incurrir en un desliz. El informe no es el informe de Miguel Torres. Y yo lo voy dejando bien en claro. Los informes que salen de la Comisión de Constitución son informes de la Comisión de Constitución. Lo segundo es que, sí, yo creo que responden a una coyuntura. Yo coincido con el congresista Ceballos. Es evidente. O sea, la consulta no nace porque una noche tuvimos un sueño y dijimos, oye, sí, me da esta curiosidad. No, pues evidentemente por una coyuntura. ¿Cuál es la coyuntura? Que tenemos un presidente de la República que no tiene ganas de recibir a una comisión investigadora. Los motivos sabrá él. Pero creo que estamos siendo lo suficientemente conservadores con la absolución de esta consulta, porque se está diciendo, sí, pues, tiene determinadas prerrogativas. Estamos cuidando la investidura del presidente de la República, pero cuidar la investidura no quiere decir que se vaya a dar impunidad. Entonces, creo que tenemos que encontrar el equilibrio adecuado. Y hace unos minutos el congresista Ceballos decía, oigan, los informes de la comisión no son ley escrita en piedra, ¿no? Son, de hecho, consideraciones que se deben tener en cuenta. Entonces, si yo veo dos informes que se complementan y no se contradicen, no veo cuál es el problema. Entonces, solamente hacer esas precisiones porque a veces escucho a algunos parlamentarios sostener el anterior informe como si fuera la Constitución política. Entonces me llama mucho la atención. Y luego he escuchado también acá al congresista Ceballos decir, oye, no, esos informes no tienen carácter vinculante. En efecto, no se precisa en el reglamento del Congreso de ello. Creo que son una guía y creo que mientras no se contrapongan, mientras no se contradigan, pueden ayudarnos a desarrollar la labor del Congreso. Gracias, Presidente. Por favor, la segunda intervención, congresista Violeta. Adelante. Si me permite. Gracias, congresista Ceballos. Presidenta, si estaba preocupado al leer el informe, después de escuchar al congresista Torres, estoy aún más preocupado. Porque las opiniones que tiene que emitir esta Comisión de Constitución, y yo coincido con él, es la Comisión de Constitución la que opina, no opina el presidente, no opina el equipo técnico, no opina un congresista, se asume institucionalmente como comisión, como tal. No están motivados en una persona. O sea, el origen puede ser una circunstancia determinada, pero nosotros tenemos que opinar en este caso específicamente, como en el caso del informe 01 del 2016 de esta comisión, estamos opinando sobre la naturaleza jurídica del estatuto presidencial contenido en la Constitución. Es decir, de lo que estamos opinando es sobre qué se contiene, qué se regula en materia de facultad y obligación que comprende al presidente de la República, no al señor Pedro Pablo Kuczynski o no a un expresidente. En consecuencia, creo que lo primero que tenemos que hacer es despersonalizar la opinión para tratar de ser más objetivos y considerar que cualquier cosa que concluya esta comisión es una opinión que va a quedar asentada en el tiempo, no solamente para el caso de la Comisión Lavallato que ha formulado en este caso la consulta, sino para cualquier otro caso futuro, para cualquier otro presidente o cualquier otro momento de la historia del país. Estos precedentes quedan marcados no solamente en blanco y negro, sino quedan marcados en el desarrollo constitucional de nuestro país. Por lo tanto, creo que tendríamos que ser un poco más rigurosos en esta materia. Gracias, después hago mi opinión. Congresista Lescano. No he terminado. Congresista Ceballos, para que un segundito, le damos la bienvenida al congresista Mario Mantilla, al congresista Quintanilla, al congresista Mauricio Mulder, al congresista Rolando Reate y al congresista Gino Costa. Para terminar, Presidenta, gracias. Sí, tiene razón el congresista Miguel Torres. En principio, toda opinión positiva es el acuerdo de una comisión. Lo que sucede es que muchas veces particularizamos un periodo anual en la persona del presidente. Pero, sin embargo, llegar al adjetivo de decir que el presidente no le da la gana de venir a la comisión me parece que es un exceso. El presidente está premonido
del texto constitucional y de normas infraconstitucionales. Y la mejor evidencia es que la propia conclusión, de la opinión consultiva, así lo ratifica. Y lo segundo, que se está siendo bastante conservadores, yo lo comparto, hay que ser conservadores, pero defendiendo el orden constitucional, con racionalidad y ponderación, no con los votos. Y lo último, Presidenta, en la conclusión cuarta se deja abierta la posibilidad de acudir a premios judiciales contra el Presidente de la República. Sin embargo, encontramos una grave contradicción, porque en la fundamentación de la conclusión 1 se establece de manera precisa, ¿no? No resultan aplicables los apremios que se reservan en un proceso judicial para cualquier persona. Es decir, el Presidente de la República está exento de cualquier apremio. Entonces, aquí hay una grave contradicción que debería corregirse. Y lo otro, Presidenta, si en esta opinión consultiva se dice que el Presidente puede ser investigado por hechos anteriores a su periodo de gobierno, ojo, pongo énfasis en esto, ¿no? El Presidente, porque la pregunta 3 es así, ¿no? El Presidente puede ser investigado por hechos o materias anteriores a su gestión de gobierno. La respuesta de la opinión consultiva es sí, puede ser investigado. Pero luego se dice, ¿no? Pero como testigo nada más. Es rarísimo, ¿eh? De verdad, o sea, yo no encuentro justificación alguna. O sea, lo puedo investigar, pero como testigo me vienes a declarar. Entonces, esto corrobora una vez más la argumentación inicial que di al aperturar mi intervención de que el Presidente solo puede ser acusado en interpretación del artículo 117 en tanto sea investigado, y solo puede ser acusado e investigado por las 4 materias reseñadas en el artículo 117 con precisión. Y por la demás, Presidenta, creo que esta es una opinión consultiva que va a generar seguramente mucho debate, pero también nos va a dar una legítima oportunidad para acentuar de mejor manera no solamente el rol legislativo de esta comisión, sino también el rol político, al tratar de dar normas orientativas para una mejor decisión, particularmente en las llamadas comisiones investigadoras. Y obviamente detrás de la inmunidad está que el sistema constitucional y político, enmarcado en la Constitución del 93, trata de facilitar no solamente prerrogativas excepcionales para el Presidente, sino dotarlo de instrumentos que le permitan hacer idónea y mejor gestión, y fundamentalmente reforzar la institucionalidad democrática de nuestro país. Es todo, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra el congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Saludando a los colegas. Presidenta, tengo una primera consulta. Que quiero saber, yo entiendo y felicito que haya un interés desde la Presidencia, del equipo técnico, por sacar esto con premura, por las circunstancias que dieron origen a la consulta, pero yo lo que quería saber es, tratándose de un tema tan importante, como decía hace un momento, sobre la interpretación de lo que significa el estatuto de la figura presidencial en términos constitucionales, si es que se había cursado, se había pedido opinión a los especialistas ad honorem que tiene esta comisión. Recuerdo que hicimos una lista grande de especialistas de primer nivel y quería saber si se había hecho esa consulta y en todo caso si se había efectuado, quiénes y qué fue lo que opinaron, porque no se hace ninguna referencia, en todo caso solo para saber. Sí, encantado. Para contestarle y poder continuar. No se ha hecho ninguna consulta a los miembros de la comisión consultiva, ha sido el equipo técnico y el servicio parlamentario quienes han absuelto. El doctor Campana, que forma parte del Consejo Consultivo y que trabaja aquí en el staff del Congreso, ha participado en la absolución de la consulta, dada que la presidenta de la Comisión Lavallato nos comunicó que necesitaba esta absolución con urgencia. Gracias, Presidenta. Bueno, dejando constancia de eso. El primer punto es ¿qué interpretamos del artículo 117 de la Constitución? Ese es un poco el meollo del asunto. Y desde ese punto de vista, lo que nosotros encontramos en estas conclusiones a las que se nos ha presentado en términos de dictamen, yo encuentro, la verdad, una suerte de contradicción o inconsistencia en la manera como está redactado. Primero porque entiendo que el artículo 117 de la Constitución establece una suerte de inmunidad plena para la figura presidencial.
Y eso básicamente porque estamos acogidos a un régimen presidencialista. Nos guste o no nos guste, tengamos críticas o no tengamos críticas, el régimen constitucional peruano es un régimen presidencialista. Y desde esa perspectiva se han establecido prerrogativas a favor del presidente de la República que, me parece, en este caso, en el informe, se desdibujan. Mire, el informe 001 del 2016, si bien el congresista Torres decía, presidenta, que estaban motivados por otras circunstancias, lo cierto es que ese informe era bastante claro. Y ese informe hubiera bastado para que la Comisión Lavallato pudiera tomar una decisión. El informe decía, en tanto el artículo 97 de la Constitución como el 88 del Reglamento de la República otorgan a la Comisión Investigadora la atribución de citar autoridades, puntos suspensivos, y sigo, dice después, están exceptuados de concurrir a una comisión investigadora el presidente de la República, en tanto que solo procede investigarlo y acusarlo mediante los supuestos establecidos en el artículo 117 de la Constitución. ¿Y cuáles son los supuestos del artículo 117 de la Constitución? Los que están referidos a, y voy a ser específico en eso, impedir elecciones presidenciales o parlamentarias, regionales o municipales, disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134, que es la disolución mandada por la propia Constitución, o impedir la reunión de altos funcionarios, el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera. Es decir, los supuestos son taxativos, explícitos, no deja la posibilidad abierta a otros supuestos. Eso es lo que dice la Constitución. Y como siempre se ha dicho en esta comisión, si queremos pedir algo más allá de la Constitución, planteemos una reforma constitucional para abrir esos supuestos si es que creemos que eso no es lo correcto o no es así como debería ser. Desde ese punto de vista, creo que el informe 01 del 2016 de esta comisión, de la Comisión de Constitución, bien absuelve el interrogante que tenía la Comisión Lavallato para poder actuar, que motivaban sus preguntas. ¿Qué lo motivó ahora para poder formular más allá sus preguntas y luego tener un informe complementario, como se ha dicho aquí? ¿No es cierto? Lo dejamos a la libertad. Sí. Para no dejar cabos sueltos y seguir con el debate. Las consultas de la Comisión Lavallato han sido hiper puntuales. Y hemos tratado, no es que lo motivó. La Comisión Lavallato nos ha hecho una serie de preguntas y lo que hemos hecho es contestar puntualmente las preguntas. Esa es la única motivación existente en esta comisión para emitir esta segunda opinión. Presidenta, yo respeto y le felicito que usted tenga la claridad sobre eso, pero permítame, yo reservo mi derecho a dudar. Ya entrando propiamente al contenido del informe, mire usted. Mire usted lo que dice. Lo que se establece en la primera conclusión, presidenta, es que existe una obligación del presidente. El presidente tiene la obligación constitucional de recibir a una comisión investigadora. Ya de entrada, la redacción es completamente distinta a la que había establecido, exactamente contraria a la que había establecido el informe 01 del 2016. Pero aquí hay un tema clave, presidenta, colegas. Una obligación tiene que ser exigible. En consecuencia, si hay una obligación de concurrir, el Parlamento tiene que tener el derecho de hacer exigible esa obligación. Sin embargo, luego viene el pero, ¿no es cierto? Y dice, pero, ¿no es cierto? Salvo lo previsto en el artículo 167 o concordante con el artículo 167. Sí, entonces, ¿es una obligación o no es una obligación? Si es una obligación, tiene que ser exigible. Por otro lado, cuando se asocia al artículo 167 del nuevo Código Procesal Penal, hay que precisar también que el artículo 167 del Código Procesal Penal, cuando establece la excepción para que los altos dignatarios, los altos funcionarios públicos, presenten sus informes por escrito y no concurran ante una comisión, no establece un derecho. Establece que el juez, en ese caso, podrá valorar, si me gusta lo leo literalmente, el juez podrá valorar la pertinencia de que lo haga por escrito, ¿no? El juez podrá disponer, se reciba su testimonio por escrito, cursando el pliego interrogatorio correspondiente, es decir, podrá, no es debe, es decir, en consecuencia, dado que en la primera parte de esta conclusión hemos dicho tiene la obligación, luego estamos diciendo conforme al artículo 67, entonces valorarán si se lo aceptan o no se lo aceptan. Eso
Es 180 grados distinto a lo que había establecido el informe 01 del 2016. Es decir, no es complementario. Desde ese punto de vista se está planteando una cosa exactamente contraria, para dejar constancia. Por otro lado, entiendo también que si uno tiene una obligación, tiene una garantía. Tampoco no entramos a precisar que si es que el presidente está en la obligación de concurrir a una comisión, ¿qué garantías le asisten? Y mire usted, y ahí hay una preocupación aún más profunda. Se dice en la conclusión número 3 que la comisión sí se encuentra legitimada constitucionalmente para investigar al presidente de la República por hechos ocurridos antes de asumir el cargo, porque el artículo 117 de la Constitución limita la potestad del Congreso para acusar constitucionalmente a la República, no así para investigarlo. Yo me pregunto, ¿en alguna parte nos imaginamos que puede haber un derecho para investigarlo sin que el presidente o quien esté siendo investigado concurra para ejercer su derecho de defensa? O sea, ahí tenemos otra contradicción. Si es que sí lo pueden investigar, tendría que tener la garantía para defenderse y por lo tanto para que se cumpla el debido proceso que es obvio tiene que darse. En consecuencia, una vez más, en el caso de la conclusión número 3, yo entiendo que aquí tenemos otro problema de redacción. Me pido una interrupción si lo autoriza la presidencia. Gracias, presidente. A través de la mesa, yo creo que más allá del debate y la discusión, si es reglamentario, si es constitucional, si es el Código Procesal Penal, lo que llama profundamente la atención es que el presidente de la República, que enarbola, que representa a toda la nación, no dé las facilidades a una comisión investigadora para hacer los descargos correspondientes en situaciones del pasado que hoy día constituyen uno de los actos de corrupción más grandes de la historia de la República. Más allá del tema de la discusión, es un tema moral, que no es el tema, porque sería poco objetivo verlo el día de hoy en una comisión de Constitución, pero llama profundamente la atención que el presidente se niegue a concurrir a una comisión, a hacer declaraciones en un cuestionario para esclarecer hechos donde haya involucrados un